Vamos a ver las similitudes o cositas que veamos en común entre las culturas del norte y las andinas. Hay más de 500 naciones ya reconocidas. Hace 2 meses han reconocido una más en el estado de Maryland y así están nuevamente en proceso de reconocimiento. Entonces, esto es una prueba de las culturas, cómo están vivas y están nuevamente renaciendo. Hoy día voy a enfocarme a esta zona de aquí, el sur. Aquí está Dakota del sur, está Nebraska, en toda esta zona es donde vamos a dedicarnos. Luego voy a explicar un poquito sobre cómo las culturas también se han movido, que no todas han permanecido en su lugar original, por el mismo hecho de la avaricia europea, que las ha empujado a reservaciones o las ha exterminado en ciertos lugares o las ha puesto en lugares incómodos para ellos. Vamos a ver luego en las siguientes slides. Para darles una idea, aquí es donde está la nación Lakota. Esto es lo que ellos aspiran siempre a poder algún día recuperar. El día de hoy está reducido a reservaciones. Esta es la zona donde, este cuadrito pequeño es donde he tenido la oportunidad de visitar. Es el lugar de Pine Ridge. Es uno de los lugares más pobres entre los nativos americanos. Entonces hoy día voy a hablar sobre esta parte. Hay un poquito de estadísticas sobre los Dakotas. En general, en Estados Unidos, más o menos el número llega al 2%. Aquí les muestro algunos de los líderes más importantes de los Lakotas, ¿no? Está Red Cloud, que significa nube roja, uno de los jefes muy conocidos junto con Toro Sentado, Sitting Bull, por su resistencia ardua que han dado a la colonización y han hecho mucho por mantener vivas las culturas. Luego está Crazy Horse, o caballo loco. Ese nombre tal vez lo hemos escuchado anteriormente, pero en sí es un nombre de un jefe muy, pero muy respetado. Muy respetado porque fue el que lideró a todo su pueblo, lo protegió mucho. Es más que nada recordado porque fue quien derrotó al ejército estadounidense por primera vez en su historia, al ejército del general George Custer. Este señor se jactaba por ir y demoler los pueblos de toda esa zona del norte, pero con la resistencia de Crazy Horse, eso se terminó, ¿no? Entonces, él es bien recordado por eso, y justamente este mes National Geographic ha dedicado toda la parte central, ¿no?, de la revista, dedicado a él, que se llama En el espíritu de caballo loco. Lo voy a pasar para que le den una miradita, para que lo ojeen un poquito. Está muy interesante. Y también habla sobre las ceremonias de renovación que están haciendo, ¿no? Y es muy famoso por lo de la batalla, el éxito de la batalla de Little Bighorn en el año 1836. Voy a hablar un poquito sobre los hechos históricos que han marcado, han dejado huellas, han dejado heridas en el pueblo Lakota, pero luego también veremos cómo ellos están curando esas heridas y están nuevamente resurgiendo. El lejano oeste, todos hemos escuchado sobre eso, ¿no? Lejano oeste, pero ¿para quién? Si ellos viven ahí, lejano oeste, es porque alguien de afuera viene y está yendo hacia ellos. El destino manifestado, o manifest destiny, que se dice en inglés, es una frase que John Sullivan lo escribió en un artículo. Lo hacía más que nada para ver que Texas se integre a Estados Unidos, ¿no? Pero esa frasecita luego fue como yéndose a otros ambientes políticos y se empezó a usar como que es una frase en la cual la cultura europea ha sido otorgada por divinidad de Dios, ¿no?, por la divinidad, de que tienen todo un continente nuevo a su disposición. Se lo tomaron como excusa para llegar a todos los rincones y conquistar y acabar con todo el camino. Entonces, eso fue una de las motivadores, por decir, ¿no?, de
para conquistar más. Hubo muchísimos desplazamientos, hay la frase bien famosa que se llama Trail of Tears. Hemos visto ayer también cómo lo mismo sucedía en Argentina, dentro del Perú, cuando se desplazaba a las gentes. No les daban una carreta o un carrito para que se vayan, los hacían caminar tremendas extensiones. Igual pasaba en el norte, en tiempo de invierno, en el tiempo más dificultoso, lo desplazaban kilómetros de kilómetros, mucha gente moría en el camino. Aquí hay un poco de bullying cultural también. Por ejemplo, una de las cosas que ha marcado la historia de los pueblos lakotas y nativos en general es el sistema de boarding schools, o escuelas de asimilamiento, por decirlo. En estas escuelas llevaban a los niños, los sacaban de sus familias, los ponían en estas escuelas y les prohibían de hablar sus idiomas, sus costumbres, y no los permitían regresar a sus familias. Es decir, la intención era de aculturizarlos en tal forma de que se vuelvan, ¿no?, del pensamiento de la forma europea más que nada. Había políticas como la de RAT también suena como rata, ¿no? Educación, asimilación, terminación. Muchas de estas frases existían en aquel entonces con la intención de removerlos, de moverlos y abrir el paso para que haya la colonización. Y todo esto no es tan antiguo, todo esto más o menos ha pasado entre los 1830 a 1940 más o menos. Boarding schools han estado actuando hasta los 1940 más o menos. Aquí hay por ejemplo una foto de esta dama con su ropa típica, todo antes de ir a estos boarding schools, y aquí ya están transformadas, ¿no? Igual acá, los niños todos. Este es un slide que lo he aumentado ayer nomás porque pensé que es bueno también hablarlo sobre esto, que es un tema que está en evolución también. En Estados Unidos se está viendo cómo el actuar de los jóvenes más que nada está causado en parte por los traumas históricos. Ha habido estudios en los cuales se ha descubierto que la juventud más que nada ve con dificultad en incluirse en la sociedad o hacer una vida normal por el mismo hecho que gran parte de sus días o de sus semanas o meses piensan en la pérdida de la cultura, en la pérdida de la lengua, en la pérdida de sus formas de pensar, ¿no? El recuerdo de sus familiares en los boarding schools, y todo eso causa lo que se dice el trauma histórico o transgeneracional. Allí, por ejemplo, había también una época en donde hubo una gran masacre que marcó una época muy penosa, por decir. Se hizo que luego de ciertas batallas que hubo allá, hubo una época en que era en tiempo de invierno. A este pueblo lo rodea el ejército y les piden, ¿no?, sus armas. Había mujeres, niños. Entonces alguien que se rehusó a entregar su fusil, ¿no?, le dicen que entregue, y parece que se le sale un disparo y se origina una masacre y matan casi cerca de 370 personas. Y ese fue el punto de quiebre más o menos en aquel entonces, en 1890, cuando el pueblo lakota prácticamente se deprime en tal forma en que ya no quiso saber nada de resistencia, ¿no? Y los jefes de aquel entonces decían algo así como Tupac Katari, ¿no?, que regresaremos algún día y seremos millones. En aquel entonces este jefe dijo: pasarán 7 generaciones y nuestro pueblo se va a curar nuevamente, se va a resaltar nuevamente. Y justo en esta época que estamos viendo son las 7 generaciones, y se está viendo cómo allá la gente nuevamente se está reintegrando, está nuevamente buscando esa forma de curarse, porque allá más que nada es curación lo que ellos ven como el ascenso, no es tanto el despertar, porque ellos llevan la cultura viva.
En comparación un poquito digamos, con los Andes, yo lo veo de esta forma, un poquito dormido acá. Allá estarán un poquito despiertos, pero están heridos. Entonces, para ellos, curación es más que nada lo que buscan. Y ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Estos diseños acá, como reflejo de cómo ellos están avanzando en pedir que se respeten los tratados, o están afirmando su presencia, no se han extendido y todo eso. Siguiente, por favor. El renacimiento nativo, por allá en los años 60, junto con el movimiento de los derechos civiles, también renace ese sentimiento de renovar o de traer cambios hacia los pueblos nativos del norte. El movimiento americano-indio surge allí con el objetivo de promover cambios, porque hasta este entonces casi todo estaba prohibido para ellos. No podían realizar sus ceremonias, no podían expresarse, no podían hacer muchas cosas. Entonces, este movimiento originó bastante de esos cambios. Todavía quedan algunos de los líderes como Dennis Banks, Russell Means, son ya viejos, pero siguen todavía tratando de hacer cambios, ¿no? Que están trayendo nuevos vientos, como dicen allá. Por ejemplo, una de las cosas que ellos consiguieron fue que se dé el acta de la libertad de expresión religiosa en 1978, fíjense. Hasta este entonces no podían hacer sus ceremonias así libremente. Han tenido que hacerlo como aquí en el sur o en Centroamérica, casi escondido, ¿no? Pero hoy ya está cambiando todo eso y está trayendo más conciencia y renacimiento entre la gente. La educación y la salud también está lentamente mejorando, aunque todavía hay mucho que hacer, pero se notan ya ciertos cambios. Y tiene un poco de autonomía, aunque no todavía totalmente como quisieran, pero hay cambios ya. Entonces, a pesar de tantas cosas que ha sucedido a los pueblos nativos del sur o del norte, en este caso del norte, la gente todavía está allí, ¿no? Se renueva, a pesar de tanto desafío. Por ejemplo, hoy en día hay bastante trauma histórico y multigeneracional. El ingreso per cápita de $4.000 en Estados Unidos, que es el país, la nación más rica del mundo, no es nada, no es nada. Para subsistir al mes, lo mínimo es más o menos $1.500, $1.600 mínimo para subsistir. Con $4.000 al año la gente no subsiste, es muy pobre, pero así todos están ahí. El desempleo, más que aquí en el Perú, 84%, más que Haití incluso. O sea, en estos lugares, en las reservaciones, la situación está un poco crítica. Diabetes, 8 veces mayor que el promedio nacional. Me daba mucha pena el tiempo que he estado por allá, porque se notaba mucha gente que andaba en silla de ruedas porque ha perdido sus pies la diabetes, o cieguitos, muchas cosas así. Pero allí están, ¿no? Alcoholismo también es uno de los problemas que flagela allá al pueblo, en gran parte por estas causas, ¿no? La gente a veces no puede redactarse. ¿Sí? Perdón, esa foto, esto es nieve y esos son ratones, sí, maderitas. Aunque no crean, hermanos, estas fotos hay allá. No se habla mucho, será por lo que son pocos, o porque también a veces la prensa no quiere dar a conocer esa cara del pueblo norteamericano. Como vemos acá no tiene electricidad, de hecho. Allá en el tiempo de nieve hay gente que no tiene cómo mantenerse caliente, tienen que quemar sus silletitas, sus mesas. Hay gente que, claro, de buena fe envía donaciones. Se nota que, de hecho, que han hecho su casita con las cajitas de donaciones, de dedo todavía. Imagina. Sí, bueno. ¿Todavía hay reservaciones en los... Sí, hay reservaciones. Hay reservaciones, hay bastantes reservaciones. Están dispersas, son en el slide anterior hay unos ciertos cuadraditos en lo que queda. Y la situación está un poco crítica, pero en esta zona donde visité es donde está más crítica, es uno de los más pobres. Pero en otros lugares están ya un poquito como autogobernándose con este sistema de los casinos que han abierto, por ejemplo, allá en ciertos lugares, ya tienen un poquito de fondos y están haciendo ciertas cositas. ¿Sí? Disculpe, el hecho de tener 8 veces mayor promedio de diabetes a nivel nacional, ¿qué se debe? Buena pregunta. Se debe
gran parte en el sistema de alimentación que hay allá. Por ejemplo, la comida chatarra es lo más barato que hay allá y lo más fácil de conseguir. No sé si es parte de descuido de las autoridades, pero no hay mucho énfasis en la buena nutrición. En las reservaciones, por ejemplo, en esta de Pine Ridge, históricamente se la ha arrinconado en un lugar donde las tierras no producen nada. Entonces, no se puede cultivar básicamente. Dependen a que traigan cosas de afuera constantemente. Entonces, todo eso problemitas. Y también que hay un poco de corrupción en las autoridades, hace que las cosas no funcionen muy bien. En parte eso es la causa. El Renacimiento. Les he contado un poquito la parte, digamos, difícil que ellos pasan o que han pasado, ¿no? Pero se ven señas de que hay un renacimiento. La identidad cultural, por ejemplo, en las reservaciones es mucho más fuerte que en los indígenas que están en las zonas urbanas. Allí la gente pobre, la pasará difícil, pero está bien firme en cuestión de mantener su lengua, de mantener sus tradiciones. Ellos son los que están nuevamente incluso realizando las ceremonias o celebraciones para poder curar a su misma gente, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo. La educación está también un poquito cambiando. En el país del norte por lo general se acostumbra a tener sistemas en plantillas, ¿no? Si es una plantilla y todo el mundo tiene que hacerlo. Puede funcionar en las ciudades, pero en las reservaciones o en los grupos étnicos no funciona. No funciona porque no toman en cuenta la lengua, no toman en cuenta el sistema comunitario. Entonces, últimamente están ya tomando cartas en el asunto, en ese tema, y están haciendo sus escuelas ya un poquito más de acuerdo a la cultura local. No están añadiendo, por ejemplo, el bombo. Tocar bombo allá es gran parte de su cultura, entonces eso enseñan en las escuelas, sus ceremonias con los niños y todo eso. Programas de inmersión, esto es algo muy nuevo que he escuchado hace un mes que estuve por allá, para traer nuevamente la lengua lakota que se está perdiendo. Están muy interesados ellos en aprender de los sistemas que han sido usados en Hawái y creo que es Suiza, donde se ha podido traer nuevamente dos lenguas que han estado casi en extinción al 100%. O sea, tienen un buen sistema, parece. Entonces, ellos están muy interesados en aprender de eso para traer nuevamente a la cultura, a la lengua lakota que está ahorita un poco en extinción. Igual en espiritualidad se está haciendo muchas ceremonias, powwows, ahorita vamos a ver qué significa eso, y los rituales de curación. En el plano jurídico también se está viendo más cambios. Últimamente hay comisiones que están yendo incluso hasta la ONU, que están pidiendo que se respeten más los derechos, los terrenos y los tratados. Todo eso hace que el ambiente sea de renovación. Aquí voy a hablar un poquito sobre la cosmovisión lakota. Este es un tema muy amplio, aún estoy aprendiendo. En sí, digamos, la gran base allá de la cosmovisión lakota y nativa norteamericana en general se basa en lo que dicen medicine wheel, la rueda de la evolución, de la curación. Para ellos curación es evolución prácticamente. Acá vemos una foto y el símbolo. Acá también podemos ver la chacana también allí. Este símbolo es muy importante para ellos, porque significa el centrarse, el estar unido con la divinidad. Y hay muchos rituales, muchas formas de cómo hacerlo esto. Significa prácticamente la fuente de vida. Hay varios rituales, Ayeli, por ejemplo, de los cheyennes, pero también lo usan los lakotas y muchos otros, en el cual, para cualquier ceremonia, ellos siempre invocan a los abuelos, a los guías espirituales de las 4 direcciones. Y es muy importante para ellos mantenerse centrados, porque se dice que si uno está más para un lado, más para otro, está siempre desbalanceado, ¿no? Hay libros enteros sobre este tema. Yo les invitaría a que sigan buscando sobre este tema, porque este es un tema muy amplio y muy interesante. Y vamos a ver, ojalá, cuando se toque el tema de la simbología, ver las similitudes con lo andino, porque aquí hay muchísimo que nos une a los hermanos del norte. Este es el nombre Casclesca,
es el nombre de la medicina, también tiene sus principios. Siempre. Una de estas ceremonias que tiene bastante realce últimamente es la danza del sol, el sun dance. Esta ceremonia en los años 40 estuvo casi en extinción. Solamente una sola familia estuvo practicándola, estuvo prohibida por mucho tiempo, y en 1928, cuando ya se pasa esta ley de libertad religiosa para los pueblos nativos, es donde ya prácticamente se sigue haciendo esto sin ocultar, ¿no? Sin ocultarse nada, porque esto estuvo prohibido. Esto es una ceremonia muy simbólica porque también utiliza la rueda de vida o la rueda de evolución, en el cual tienen un árbol en el medio y hacen la simbología de conectarse con ese árbol de la vida. Danzan por 4 días sin comer, solamente toman agua. Es un proceso en el cual tratan de trascender la parte física para poder conectarse con la divinidad. Y en este proceso los nativos dedican su ofrenda, en este caso son pedacitos de piel que se arrancan, pero lo hacen con la mentalidad de traer más vida a sus familiares o a su comunidad. Hay mucha gente que aquí lo hace por sanar a sus enfermos, a sus mamás que tienen cáncer o diabetes. Y es muy bonito porque toda la familia y la comunidad está allí dándoles fuerzas, ¿no? Alrededor donde están bailando, y se nota que hay bastante unión familiar y comunitaria. Es muy bonita. Acá hay una de las pocas fotos que voy a encontrar, porque aquí no se permite nada de cámaras ni nada, pero está nuevamente en realce esto. Ya hay, en esa zona nomás de South Dakota, habían como 60 de estos sun dance, comparado con hace 40 años que quedaba uno al año que estaban haciendo. Pero esto ya también están haciéndolo las demás reservaciones. Es una forma de curación siguiendo su cultura. El sweat lodge, o cámara de sudor, que veo una foto en la revistita que estaba por ahí pasando, está también esta fotito. Este es otro tipo de ceremonia de purificación física y espiritual, en el cual allí por 1 hora, en intervalos de 15 minutos, prácticamente cantan. Sus cantos allá son oraciones, cantan duro con su bombo allá adentro, y con piedras calientes en el medio, echan agua y van conectándose con oraciones, y sudan duro. Es para, físicamente uno suda, pero a la vez con las oraciones estás también botando el sudor espiritual, te estás limpiando. Luego de estas ceremonias uno sale renovado completamente. Es muy interesante y muy buena. Es otra forma de curación que ellos usan. Los powwows, que decía, son prácticamente fiestas y danzas comunitarias. Esta es una oportunidad donde los nativos son libres de vestirse de la forma más bonita que quieran. Para danzar hay competencias ahora, y esto está nuevamente en realce. En todo lado ya se ve, más que nada en el verano. En el verano de Estados Unidos es ahora, hay bastante calor, entonces es donde danzan bastante. Y también es un lugar de encuentro donde la gente que no se ve de tiempos ahí llega a encontrarse. Los jovencitos allí tal vez van a mirar a las jovencitas. Una zona, un lugar de alegría. Algo también que he notado que es el renacimiento de la iglesia nativa americana. Esto fue creado más o menos en 1880. Hay algunas fotos de los nativos que crearon eso, con un poquito de influencia cristiana, pero ellos conservan bastante de lo nativo y hacen sus reuniones dentro de los tipis, y sus misas, por decirlo, van desde casi como las 4 de la tarde del día sábado hasta el domingo a mediodía, cantando, orando, conversando. Utilizan lo que se dice la curación peyote. Peyote es una plantita como un cactus, lo usan en sus oraciones, en sus actividades, y está en bastante realce nuevamente. Entre las comunidades nativas es la de más crecimiento. Hay nuevas ceremonias también que están apareciendo en los últimos 10, 15, 20 años. Uno de ellos es, por ejemplo, el círculo sagrado, que dicen. Es como una posta, carreras que hacen. Acá hacen una foto que están haciendo acá en el verano, y van de pueblo en pueblo corriendo y hacen postas, y van por todo el territorio Lakota, y donde hacen sus paradas cantan, ahí acampan y luego continúan.
Es una forma de curación también de ellos, es una forma de traer el ánimo, ¿no? el honor, todo lo que se ha perdido está nuevamente en regreso. Luego tienen otra tradición que también es casi nueva, hace unos 15 años nomás que se empezaba a hacer las carreras de caballos de guerra, donde los jovencitos hacen carreras, pero más que nada lo hacen por traer nuevamente ese orgullo a su cultura, ¿no? Y corren duro, en parte también para recordar la derrota al general George Custer. Este otro cuadrito lo puse porque también es muy importante, no solamente para los hermanos lakotas o nativos en general, pero tal vez para aquí también, comprender un poquito el proceso de aculturación que pasamos, porque esto es muy importante saber en dónde nos encontramos en este proceso de interacción cultural, en este caso con la cultura occidental. ¿Dónde estamos? Acá, por ejemplo, vemos las personas más tradicionales, aquí, ¿no? Que conservan la lengua, las tradiciones, todo, pero se alejan un poco, o no, están un poquito aislados del resto. Luego va hacia la parte bicultural, aquellos que ya combinan más o menos ambas culturas. Pero en el medio, uno que se queda en esta zona, está un poquito, ahí ponen danger zone, un poquito peligroso, dicen, porque aquí es cuando a veces uno es muy tradicional, pero a la vez ya conoce de esto, pero lo usa para irse en contra de su hermano. Tal es el caso que vemos mismos andinos, que están diciendo a su mismo andino: oye, indio, ¿no? Esto que el otro. Está entrando en conflicto ahí, en lugar, digamos, de comprender ambos, ser bicultural. De allí pasa a la asimilación. Esto incluso está un poquito inconcluso, en mi parecer. Está en forma lineal, esto va nuevamente en círculo, porque nosotros, al llegar a este punto, podemos nuevamente, y lo vemos en muchas personas, digamos, ya un poquito más evolucionadas, que manejan muy bien las culturas, ¿no? Lo tradicional y lo moderno. Entonces, esto nos lleva nuevamente a valorar lo mismo, y es también como podemos avanzar. El quedarnos atascados en uno de estos no creo que sea tan beneficioso a largo plazo. Aquí nuevamente hago una reseña de la frase Ahomi Taku Yasen. Esa frasecita es muy importante, lo usan también como inicio de oraciones, pero es muy significativa porque junta a la gente nuevamente y da nuevamente ese carácter de que no estamos distanciados, somos familia, somos comunidad. Hay una foto del guía espiritual allá, él es muy activo con su comunidad, y con una fotito mía con un amiguito allá jugando. Las similitudes o ideas que puede haber, digamos, que encontramos entre los hermanos del norte y del sur. Por ejemplo, un poquito que he notado que allá están un poco más heridos, creo que también despertando, pero no tanto dormidos. Pero para ellos es importante la sanación más que nada. En el sur a veces hablamos más del despertar, un poquito que he notado eso, pero ambos van de la mano, ¿no? Entonces allí tal vez hay alguna reflexión más que alguien pueda tener. Resiliencia, como hablábamos anteriormente, la espiritualidad que está también en avance en ambos polos, ¿no? En ambos lados. El tema de justicia social también, que está activo siempre, y más ahora con esto del internet, ya son más escuchados que antes. El respeto y la cultura de la tierra también está en realce. El tema de la lealtad, ¿no? Allá está bien fuerte, están siempre con esa lealtad hacia su cultura, y me gustaría preguntar cómo estamos por acá en cuestión de lealtad a nuestra cultura. Tal vez un tema para reflexionar también. Los niveles de aculturación y asimilación, como vimos un poquito, sería bueno que también le dé una miradita de repente en Google. Es un tema muy importante para saber en dónde estamos en ese proceso de identidad cultural, ¿no? Que también a la larga es beneficioso saber en qué estamos, qué se puede hacer para tener una buena relación con todos en la sociedad. También el tema de recibir ayuda solamente a promover ayuda desde adentro.
es muy importante. Los nativos del norte creo que en parte ya pasaron esa etapa. Por mucho tiempo ellos han confiado demasiado en las autoridades allá, tanto que han firmado tratado tras tratado, porque confiaban mucho, confiaban. Pero casi el 99% de los tratados no han sido respetados. Entonces ellos han dicho, ¿no? Ya no vamos a esperar que nosotros, más que nada, vamos a empezar a hacer nosotros. Y como hemos visto en los slides anteriores, ellos están haciendo cosas desde dentro de sus comunidades, están haciendo actividades, están haciendo nuevas cosas, ya no esperando mucho afuera. Entonces hay un renacimiento de adentro hacia afuera ahora, ¿sí? Si tienen comentarios o preguntas. Famoso por lo de la batalla, el éxito de la batalla de Little River en el año 1836. Voy a hablar un poquito sobre los hechos históricos que han marcado, han dejado huellas, han dejado heridas en el pueblo Lakota, pero luego también veremos cómo ellos están curando esas heridas y están nuevamente resurgiendo. El lejano oeste, todos hemos escuchado sobre eso, ¿no? Lejano oeste, pero ¿para quién? Si ellos viven ahí, lejano oeste, es porque alguien de afuera viene y está yendo hacia ellos. El destino manifestado, o manifest destiny, que se dice en inglés, es una frase que John Sullivan lo escribió europea, que las ha empujado a reservaciones o las ha exterminado en ciertos lugares o las ha puesto en lugares incómodos para ellos. Vamos a ver luego en las siguientes slides. Para darles una idea, aquí es donde está la nación Lakota. Esto es lo que ellos aspiran siempre a poder algún día recuperar. El día de hoy está reducido a reservaciones. Esta es la zona donde, este cuadrito pequeño es donde he tenido la oportunidad de visitar. Es el lugar de Pine Ridge. Es uno de los lugares más pobres entre los nativos americanos. Entonces hoy día voy a hablar sobre esta parte. Hay un poquito de estadísticas sobre los Lakotas. En general, en Estados Unidos, más o menos el número llega al 2%. Vamos a ver las similitudes o cositas que veamos en común entre las culturas del norte y las andinas. Hay más de 500 naciones ya reconocidas. Hace 2 meses han reconocido una más en el estado de Maryland y así están nuevamente en proceso de reconocimiento. Entonces, esto es una prueba de las culturas, cómo están vivas y están nuevamente renaciendo. Hoy día voy a enfocarme a esta zona de aquí, el sur, aquí está Dakota del sur, está Nebraska, en toda esta zona es donde vamos a dedicarnos. Luego voy a explicar un poquito sobre cómo las culturas también se han movido, que no todas han permanecido en su lugar original, por el mismo hecho de la avaricia. Derrotó al ejército estadounidense por primera vez en su historia, al ejército del general George Custer. Este señor se jactaba por ir y demoler los pueblos de toda esa zona del norte, pero con la resistencia de Crazy Horse, eso se terminó, ¿no? Entonces, él es bien recordado por eso, y justamente este mes National Geographic ha dedicado toda en la parte central, ¿no?, de la revista, dedicado a él, que se llama En el espíritu de Caballo Loco. Lo voy a pasar para que le den una miradita, para que lo ojeen un poquito. Está muy interesante. Y también habla sobre las ceremonias de renovación que están haciendo, ¿no? Y es muy... Aquí les muestro algunos de los líderes más importantes de los Lakotas, ¿no? Está Red Cloud, que significa nube roja, uno de los jefes muy conocidos junto con Toro Sentado, Sitting Bull, por su resistencia ardua que han dado a la colonización y han hecho mucho por mantener vivas las culturas. Luego está Crazy Horse, o Caballo Loco. Ese nombre tal vez lo hemos escuchado anteriormente, pero en sí es un nombre de un jefe muy, pero muy respetado. Muy respetado porque fue el que lideró a todo su pueblo, lo protegió mucho
es más que nada recordado porque fue quien